Bienvenidos. NPC episodio número 12. No es por criticar, capítulo 12. Capítulo 12. Bienvenidos una vez más a tu podcast de confianza. El día de hoy nos llena de orgullo, El verdaderamente. día de hoy es especial. Muy especial. ¿Por qué es especial? A ver, en lo personal, yo a usted le tengo mucho aprecio. Los dos. Me gustaría decirle como amigo, pero se lo tengo claramente como docente. Lo considero, en mi opinión, y seguro que muchos estarán de acuerdo en mi opinión, que docentes como usted, pocos. Faltan pocos. Pocos. Sí. Gracias. Verdaderamente pocos. Muchas gracias. Con nosotros el doctor Ventura. Cuéntenos un poco. Cuéntanos un poco Usted, qué has hecho, qué has quién es, estudiado, a cómo qué ha te llegado. dedicas. Pues yo estudié en un colegio de primaria muy pequeñito, en un pueblo muy pequeñito. Hacía muchísimo frío, Mucho, ¿no? muchísimo frío. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando, yo nací en el 78, o sea que en los años 80, 90, pues yo era pues eso, un alumnito pequeño, en un colegio pequeño, de un pueblo pequeño, muy frío. Y luego pues me vine a Valencia. Me vine a Valencia con mis padres y ya hice lo que es el bachillerato. Vale. Y el bachillerato ya lo hice aquí y luego ya estudié la carrera, primero hice bioquímica. Bueno, yo siempre que me preguntan a qué te dedicas, digo yo soy músico, ¿no? Porque yo estudié música. Pero claro, en mi época cuando decían, no, estudiar música, música, madre mía. Era casi que de hippie, ¿no? Sí, bueno, eso era... Y bueno, empecé bioquímica, porque por circunstancias pues tuve que hacer el selectivo en septiembre, porque tuve una lesión deportiva y hice el selectivo en septiembre y no pude entrar en medicina a la primera. Entonces, empecé bioquímica, pero a la misma vez Que bioquímica no es tontería. No, es una carrera Densita. difícil, densita. Y fue porque, hablando como muchas veces hemos hablado en otras ocasiones, algún profesor en algún momento me dijo, Nacho, tu intuición investigadora y todo eso, ¿por qué quieres estudiar medicina? Si bioquímica es una cosa que es más interesante. Y yo, bueno, pues vale, pues bien. Sí. Total que estudié bioquímica. A la vez, pues claro, cuando acabé bioquímica, pues continuaba un poco más o menos haciendo medicina, pero bueno, empecé el doctorado. Empecé el doctorado en un instituto de investigación. Pero seguías por la rama de bioquímica. Sí. Ok. En un instituto de investigación y me dediqué ya, empecé a trabajar en inmunología, que era lo que me gustaba, lo que me llamaba la atención. Y entonces, pues, entré en un laboratorio, estuve muchos años en un laboratorio. ¿Haciendo qué puntualmente en el laboratorio? Yo empecé con una beca de técnico de laboratorio. Después conseguí una beca predoctoral. Con esa beca predoctoral hice el doctorado Sí. y comencé en un instituto de investigaciones que se llama el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia, que eso estaba por ahí por la calle Amadeo Saboya, por ahí detrás del campo de fútbol de Valencia. Y nada, y bueno, continué. Luego pasé al Instituto de Investigaciones Príncipe Felipe, que es un instituto muy grande, muy importante. Y en el 2011, por cuestiones que el centro, pues la financiación no funcionó muy bien, etcétera, y bueno, porque muchas veces la política También hace está estas metida. cosas, ¿no? Pues hicieron un ERE en un instituto de investigación, que eso es una cosa, es un Que es hito. un ERE. Pero no Es fue... un expediente de regulación de empleo. Es decir, despedir a los trabajadores. En la pandemia se hizo un ERTE, que es un Sí, expediente un de ERTE, regulación sí. temporal de empleo. Sí, pues esto fue en el 2000, entre el 2011 y el 2013. Pues básicamente yo creo que fue debido a que la gente que gestionaba en aquel momento pues o no supo hacerlo o no lo hizo del todo bien o por cualquier motivo. Bueno, el caso es que prescindieron de muchos de los trabajadores. Entonces, montamos una empresa biotech. Bueno, yo empecé a trabajar en una empresa biotech con unos compañeros de trabajo. También en laboratorio. Sí, era una empresa que se llamaba Fibrostatin, que también posteriormente también tuvo que cerrar porque eso era una spin-off. Una spin-off es una empresa que bajo una idea o una patente o varias patentes se obtienen, digamos, beneficios con la venta de esas patentes, ¿vale? Porque nosotros trabajamos en una empresa como es farmacológica,
partir de una idea de una proteína que empezamos a investigar, que tenía mucho papel en enfermedades autoinmunes y cáncer, pues a partir de ahí pues, se diseñaban anticuerpos, bueno, muchas diversas actividades, Vale. sobre todo para evitar la fibrosis y bueno. El caso es que también quebró. También. También quebró. Entonces, la historia de los fracasos, luego viene la parte docente, que es por la que estoy aquí. O sea que por el fracaso tú caes. Sí, en la docencia. Y fenomenal, me Pero, encantó. Y, Bueno, adelante, ¿no? o sea, ¿cómo es A eso iba. personalmente, cómo has sentido cada vez lo de entrar en una empresa y Pues- que no saliera y seguir y que no saliera y seguir? Pues fíjate que yo quería ser investigador desde siempre. Y entonces, una vez uno de los profesores, tuve el honor de trabajar con un catedrático de anatomía patología que se llama el doctor Forteza, que ya falleció por la COVID-19, por cierto. Este hombre tenía una delicada salud, pero tras la COVID, pues falleció. Y este hombre dice, yo me dedico a la investigación por egoísmo, porque si hubiera sido médico, dice, ¿cuántos pacientes podría haber tratado? ¿1.000? ¿2.000? ¿5.000? De esos, ¿cuántos podría haber salvado? ¿10? ¿15? ¿20? Dice, si te dedicas a la investigación y le pegas en el clavo, Sí, sí. El porcentaje estamos es hablando mayor. de muchísimos Sí, el más porcentaje es beneficios a los pacientes. Entonces, yo me quedé con esa idea y dije, ah, pues es verdad, ¿no? Y bueno, y seguía trabajando. Pero luego, cuando caí en la docencia, y digo caí porque caí, o sea, dije, ostras, voy a transformar ese argumento. Ese argumento era, ¿y si yo me dedico a formar bien a mis estudiantes? Claro. ¿Cuánta gente podrán a su vez salvar o ayudar o como mucho paliar? Sí, hay una teoría de eso que se llama, bueno, se conoce coloquialmente como la cadena de favores. Sí, una cosa así. Sí lo sabe, ¿no? Sí, pues sería una cosa como eso. Es decir, si te dedicas a la investigación y a la docencia, a lo mejor, y lo haces bien, Claro. pues a lo mejor puedes ayudar a más gente de lo que día a día podría hacer un Sí, clínico. lo que tú solo puedes alcanzar, ¿no? Claro. Hombre, yo creo que al final estás como plasmando lo que sabes, que no me parece para nada fácil, e intentar explicarlo de manera que digas, primero, que le interese a la gente que estás dando para que les fomente su propio deseo de participar en esta rama como es la salud, y segundo, el hecho de explicar algo súper complejo como puede ser tu conocimiento y hacerlo simple. Sí. Que eso tiene que ser una locura. Es difícil, pero bueno, como sabéis, yo me gustan mucho las metáforas, ¿no? Sí. Y utilizo metáforas en clase y en el campo de la inmunología pues siempre hablo de el policía, la guerra, el soldado, sí. Entonces, todas esas cosas que haces que traslades tu mente a una cosa más sencilla de entender o a lo mejor más de la vida cotidiana, llevarlo a lo que es la biología molecular, que es muy complicado. La biología molecular es muy difícil. Es algo que no dudo. Denso. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré que para mí una persona inteligente realmente no es una persona que habla con tecnicismos, sino que sabe algo muy denso y sabe explicarlo de manera sencilla. Sí, para eso- mí eso sí que es una persona inteligente. Y ya lo decía Einstein. O sea, si le explicas algo a tu abuela de 87 años y lo entiende, eso Ya. es que lo sabes bien. Ya. ¿Y cómo caes en la docencia? Porque, vale, tuviste eso, muy involucrado en toda esta rama de bioquímica, inmunología, pero ¿en qué momento cómo das ese salto a la docencia? Pues fíjate, cuando estábamos en la empresa empieza a tener problemas Sí. económicos, ¿vale? Y bueno, problemas económicos, ahí he de decir que nuestro jefe era una persona con un carácter muy vehemente, pero y muy, digamos, no sé cómo decirlo, una persona con un carácter difícil, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero siempre velaba porque nosotros tuviéramos dinero a fin de mes. Ok. O sea, a lo mejor por su propio egoísmo, pero
pero he de agradecer que aprendí mucho y tenía un sueldo a fin de mes. Sí. Bien. Pero claro, llegan las dificultades económicas y pese a que él nunca lo dijo, nosotros lo sabíamos. Y entonces digo, bueno, pues como complemento económico empecé a dar clase en la Universidad de Valencia. Ok. Ah, fue por decisión tuya. Claro, sí, Ok. fue decisión, pero yo no tenía, o sea, digamos, era un complemento económico, Sí. ¿no? Y dije, uy, pues esto es divertido, me gusta. Y entonces empecé a, digamos, aprender, hice un máster Un máster en docencia. en docencia y la verdad es que ahí también he de decir que aprendí poco. Así. Sí. Muy poco. Es decir, porque... Una cosa es lo que te explican y otra es la Exactamente, práctica, ¿no? ahí estamos. Yo no pensaba, así como nosotros nos dedicamos, bueno, vosotros, yo, nos dedicamos al mundo de la salud y lo que se imparte en clase, digamos que hay una cierta distancia entre lo que es la realidad y lo que se imparte en clase, pero ¿por qué? Por el hecho de que son dos sitios distintos y que, bueno, es distinto el trato con el paciente que el trato con el alumno. Pero nunca me había imaginado que la distancia entre lo que piensan los Fuera pedagogos, semejante. psicólogos, maestros, es tan grande con lo que realmente Sucede. ocurre en las Sí, aulas. sí. Es decir, te hablan de competencias, te hablan de guías docentes, te hablan de programaciones didácticas y luego de conceptos muy complejos, ¿no? Que luego en la vida real, No. en la docencia, no le ves tanta aplicación directa. Ah, no, vale. No le ves el uso puesto en práctica. Claro, Pero o sea, la función ves, en práctica. claro, porque al final es más cotidiano. Yo siempre he pensado que la educación es una relación entre personas y normativizar, Así que se siempre procura hablar ahí. vale, normativizar las relaciones entre Sí. las personas es difícil. Claro. Es difícil. Mientras que, por ejemplo, en el campo nuestro, pues tú estudias un poquito de fisiología y dices, bueno, pues bien, luego el día a día hace que tú veas y dices, pues bueno, más o menos esto es lo que estudié y más o menos esto es lo que yo puedo aplicar en estos pacientes y bueno, y tiene su, digamos, su correlación. Pero desde el punto de vista de la pedagogía a lo que se hace en el aula Otro mundo. es, o al menos yo no lo Sí, entiendo. bueno, además de tu experiencia, claro. Claro. Hablamos más de tu experiencia. Claro. Que a lo mejor esto, pues no sé si les hará Pero- mucha gracia a los pedagogos, pero... No, pero ahora entraremos ahí porque claramente, bueno, para empezar, tú como todo docente tiene dos puntos de vista, ¿no? De su momento de alumno y ahora su momento como docente. Pero eso, empecemos por lo primero. Estamos hablando de que empezaste en un pequeño pueblo siendo alumno, luego te viniste a Valencia. ¿Cómo fue ese alumno? ¿Cómo era ese doctor Nacho, bueno, doctor Ventura, perdón, como alumno? No, Nacho. ¿Cómo eras? O sea, Pues era el típico alumno que se sentaba al final. y hacía como comi. No, y era de los que se sentaba al final porque me gustaba tenerlo todo controlado. O sea, es decir, ok. yo veía al profesor, eso sí, yo no era un alumno disruptivo, ¿vale? Vale. No era O disruptivo. sea, no dabas muchos problemas. No. Yo era más observador, pero no era de estar sentado en la primera fila y tomar apuntes, Ya. no. Era de observar lo que estaba haciendo el profesor. Es decir, yo me sentaba al final... Como y estaba- supervisándolo. Sí. Yo vengo a supervisarte. Vale, Y sí. además era lo típico a lo mejor estaba haciendo ahí un speech muy largo el profesor y yo apuntaba 3 o 4 palabras clave en los apuntes de lo que decía, así como diciendo, le gusta esto, quiere que diga esto y en el examen pondrá esto. Hostia. Y luego yo ya me Dicho y hecho, era Dicho así. y hecho, y Sí. pues, no me fue mal. Es verdad también. No me fue mal. Y entonces era más una tarea de observador Sí. que de copiar lo que decían. Eso, porque luego, y también era el típico alumno de que llegamos al examen y siempre están en la puerta estudiando ahí con los folios que se te caen. Yo no, yo llevaba mi boli y ya está.
Y ya está. Y sobre todo creo que lo más importante era estar tranquilo. En los exámenes, claro. Sí. Entonces, eso, tú eras el de la última fila. Para aquel entonces, en el año 1980, me imagino que ya se manejaba el rumor de siempre la última fila, ¿no? La última fila son los mal portados, los que no prestan atención. Sí, era así. Pero a pesar de que, bueno, a pesar no, porque no tiene nada de malo, estabas en la última fila, eras el friki del salón, eras el No. peleón, el inteligente. No, pasaba un poco desapercibido, normal. sí, normal. Ni- Eso sí que tenía, a ver, no me sabe mal decirlo, pero tampoco para ir fardando, ¿no? No tenía mal expediente. Yo nunca he tenido mal expediente, he tenido buenas notas, pero no por el, o sea, a ver. O sea, más entendedme. por el hecho de adaptarte tú al profesor que por el hecho de... Exactamente. O sea, yo lo que hacía era, en función de la asignatura, lo que veía en el profesor y qué era, yo creo que mi gran habilidad es saber qué es lo importante, Ok. Que no es poco, que no es poco, no es poco. De la misma manera que ahora a la hora de impartir clases lo mismo. O sea, yo creo que lo más importante es ponerte en la cabeza del alumno. O sea, es decir, yo soy nutricionista, por ejemplo. ¿Qué quiero saber de fisiología? Pues eso es lo que hay que incidir. ¿Qué aspectos son los importantes que tiene que saber un nutricionista en el mundo de la fisiología? Pues esto y esto. 4 ideas básicas. Y luego adornarlo con algo que sea atractivo, porque el aprendizaje, si no es significativo, o sea, si tú no le das significado a lo que tú estás aprendiendo, Correcto. Entra y sale. Sí, entra y sale. estoy O sea, es completamente de decir, acuerdo. y luego yo imparto clases de inmunología, que eso ya es lo que mi especialidad en medicina, la facultad de medicina. Y ahí es lo mismo. O sea, es decir, tú tienes que decir, bien, ¿qué es lo que le interesa a un estudiante de medicina de los aspectos inmunológicos o de las enfermedades autoinmunes? ¿O qué es lo que realmente le llamará la atención? Esto, lo otro, lo demás allá. Y luego hacerlo significativo. Es decir, hacérselo ver. O sea, porque yo creo que lo más importante que tiene que hacer un profesor es hacer ver. No transmitir conocimientos. Sí. Porque la cantidad de información que hay es abrumadora. Sí. Con hacer ver quieres decir, pero claramente entender, ¿no? Claro. Y poder asociar, ¿no? Asociar ideas, claro. Claro, es que la tarea del profesor no es transmitir, no es decir, no es comunicar. Por supuesto que sí, pero no es lo más importante. Claro. Lo más importante es hacer ver al alumno la importancia de lo que estás hablando, para qué sirve y para qué le va a servir en un futuro. Claro, pero eso tú lo ves ahora como docente. Claro. Cuando eras alumno, Sí. ¿cómo era esa educación? O sea, porque por lo que puedo entender, siendo alumno tú, lograbas descifrar, ¿no? Sí. Lo que el profesor quería. Sí. Más él no tenía esta forma didáctica de dar las clases o de Claro. hacerlas más amenas. Pero ¿cómo era la educación entonces? Porque tengo entendido que, claramente, estamos hablando de hace unos 40 años atrás, la educación era muy por la calle del medio, ¿no? Sí. Bueno, De reglas. sí, y- por ejemplo, mira, antes no existían, ahora por ejemplo hay adaptaciones curriculares significativas, no significativas, en función de si el alumno tiene este tipo de trastorno, este tipo de otro. Es Aquel un- entonces era la mano. Exactamente, ¿Tienes era. problema, me a, mí, pagadero? a mí me han llegado a pegar, o sea, es decir, Los profesores. Los profesores, o sea, Sí. es decir, bueno, yo soy zurdo y me hicieron escribir con la mano derecha, o sea que. ¡Hala! o sea ¿Pero que- como castigo o No, puede ser porque, zurdo? no, porque claro, decían Aquí a ver, Downs no. Exactamente, aquí hay que escribir con la mano que toca, o sea, y claro, Mano buena. claro, entonces eso yo creo que me marcó mi mala letra. Pero sí que eres zurdo a día de hoy. Sí, Ah, vale, vale. sí, no, y además yo toco los instrumentos como Vale. diestro, o sea, es decir, Como diestro. sí, o sea, yo escribo con la mano izquierda, pero bueno, tengo un Es lío. un mix, ¿no? Tengo un lío importante. Hablando de zurdo, aunque no entre en tema,
estas tiendas de zurdos de verdad existen, o sea, Sí. quiero decir, una taza para zurdo. No, pero hay cosas que... Pero yo digo, pero no es lo mismo. pero no Y le ya das la negocio, vuelta. hacemos una tienda solo para zurdos. Es que existen. No. Yo, claro, habéis visto Los Simpsons, ¿no? A lo que se Sí, dedican. Claro, también. Flanders. Pero es que, no sé qué no, que un lápiz para zurdo, dices, pero... no es lo mismo, o sea, no es cambiarte lo demás, ¿no? Sí. Pero bueno, volvamos a eso. Perdóname que me causó interés. ¿Cómo fueron esas agresiones? Pues porque, básicamente, bueno, vosotros... ¿puedo decir que os he dado clase? Claro, por favor. Sí. Bueno, faltaría vosotros más. habéis visto que con la cara soy muy Ojo, expresivo. un docente muy violento. Sí, lanza sillas, la Las pues. sillas y tal. Taco y taco y taco. Sí. Bueno, y pues muchas de las veces en las que algún compañero cometía alguna imprudencia, Sí. pues yo ponía cara de decir, ahí va, nos van a Sí. pillar seguro. Yo me acuerdo sobre todo de una de que confundieron los tamaños a nivel celular y Ajá. a nivel molecular. Y tú lo explicaste muy bien, poniendo o sea, ejemplos de tamaños. Y claro, yo me acuerdo de la cara que pusiste al principio, de Dios mío, la semejante cagada que acabas de decir. Sí. Pero bueno, es que eso es muy normal. Porque, fijaros, y esto es muy habitual, nosotros cuando estudiamos tenemos los tamaños, las cantidades en lo que manejas habitualmente. Claro. Entonces, para ti una cosa que mide una micra es muy pequeño. O sea, eso no lo llegas ni a, no No lo se llegas a entiende, entender. sí. Eso es como nosotros somos ricos, lo sabéis, ¿no? Entonces, miles de millones de euros para nosotros es una cantidad... Claro, Sí. calderilla. Calderilla. Entonces, claro, todo ese tipo de cantidades que se nos va de lo que habitualmente utilizamos es difícil. Por eso es difícil de entender y por eso en clases decían, sí, el tamaño es muy importante y todos ahí riéndose, jaja. Claro. Bueno, y volviendo a lo que comentabas, Jonathan. A lo de la violencia. Claro. También había... Las aulas también eran menos amables de lo que hay ahora, ¿eh? Eran menos amables. ¿Pero qué te Es refieres decir, con menos amables? O sea, colores, hablas de colores, hablas de... Sí. No, No, colores. Sin rosa, sin azul. No. No había era- homosexualidades de dibujos libres en las paredes. Claro, vosotros pensáis que vosotros vivís en una época en la que ahora hay más tolerancia a todas las cosas. Es decir, y eso está muy bien. O Me sea, parece que está muy bien. sí. Está bien. O sea, la tolerancia es fundamental. Sí, totalmente. Siempre y cuando se respeten los derechos de Claro. todos los demás. O sea, de todos. De todos son todos. Sí. Entonces, eso está muy bien. Pero en la época en la que yo estudié, pues no era la época de la edad de piedra, pero tampoco penséis que era una época en la que era muy similar a lo que había ahora. Nada que No, ver. yo creo que todo ha cambiado de manera exponencial de Sí. unos años atrás. Sí, muy rápidamente. Porque lo dice mucha gente de más de 35 o 40, sí que lo dicen, que a nivel educacional todo ha cambiado de manera exponencial y es una locura. Sí, yo creo que la base, el secreto para hacerlo bien como profesor es no utilizar lo que tú recibiste. Es decir, Sí, se entiende. volviendo a lo de los profesores que decíamos antes, yo he tenido profesores modelo que dices, ostras, os voy a contar una anécdota, si me permite. No, por favor. ¿Y dónde? Este es el podcast de las anécdotas, por Claro, favor. yo tenía una profesora que medía 1,30 m. Diablo. Muy bajita, ¿vale? Y tenía... O como dice Lucas, pero no promedio, ¿no? No, Yo no, no, digo no. eso, no digo eso. Aquí Era- amamos a Perú y a Guatemala. Jamás he Sí, dicho eso. pero fijaros, era una profesora de biología que era buenísima. De hecho, si por alguna vez me he dedicado a la ciencia y concretamente a la parte de biología molecular, es por ella. O sea, es decir, O sea, tanto influenció en ti, mucho. Además era durísima, muy dura. Pero ahora os voy a pero contar... dura a nivel de exigir de o dura exigencia, de... de exigencia y luego también muy inteligente. Pues os voy a contar. Tenía 2 jorobas, o sea, al loro. O sea, con los- 1,30 m, 2 jorobas. Sí. ¿Y qué más? Era pelirroja, llevaba el pelo afeitado y llevaba por detrás una especie de mechón de color amarillo y otro por delante de otro color.
O sea, era... Esto era un animal mitológico, Ahora- ¿no? Sí, o sea, era... Pero así, iremos a la pero- IA que nos haga una representación gráfica en base a... Bueno, y aparte tenía un apellido que era Cascajo. O sea, Cascajo. impresionante. Pero era una excelente docente. El primer día llegaba a clase, el primer día donde se presenta la profesora, iba siempre con ropa Extrafalaria, ¿no? muy estrafalaria. Coge, pone la silla, se sube arriba de la mesa y empieza a hacer como una especie de poses diciendo, tenéis 5 minutos En serio, ya. Esto para en serio. reíros de mí. Dice, una vez pasen estos 5 minutos, Se quedaron las risas. se acabaron las risas. Continuaremos Qué dando huevos. clase. Esa era su forma de romper el huevos. hielo. Bueno, Primera presentación. ¿no? Primera presentación. ¿Y todos? Tú imagínate, eso era cuando tenías 16 años. ¿Y si donde- se reían o más bien No, quedaban no. en shock? En shock, o sea, estás en shock completamente. Y tú Qué llegas huevos, así y ¿eh? dices, ostras. Claro, nadie se reía, nadie tal. Y empezaba a dar clase. ¿Qué hacía? Estas cosas que yo os decía, de las similitudes, las metáforas. Increíble. Docente, impresionante. Hombre, otro ejemplo. Cuando nadie hablaba del reciclado ni nada de esto, iba con... Hoy en día la gente habla de eso. Claro, eso nada, en mi época nada. Iba con un carrito, Ella, la ella, misma. por las calles del... O sea, por los pasillos del instituto, con una trompetilla de estas de se hace saber de los Sí, que iban por ahí, sí, pitando, pipí, venga, a recoger material para reciclaje y no sé qué, folios y hacía papel reciclado, claro, y dices... Claro, eso era Sí, impensable. muy llamativo en aquella época. Entonces, pues nada, os lo vengo a decir por eso. Y luego, sin embargo, también tuve profesores, pues que... Lo opuesto, me imagino. Lo ¿no? opuesto. O sea, mi primer suspenso fue No. en química, ¿no? Imagínate, un sí, bioquímico exactamente. suspendiendo química. Suspendí química, aún no sé por qué, he de decirlo. Y me entró tal Rayada. trauma que luego hice el selectivo y cuando hice el selectivo saqué un 10 en química. Fue la nota más alta de Valencia. Imagínate, Ojo. un 10, un Hice selectivo. en 25 minutos hice el examen. 25 minutos teníamos No, dos no, horas. te dolió. Locura, ¿eh? Sí, te me marcó, para siempre, ¿eh? y fui a... Y lo buscaste. Lo Mira el 10. busqué. ¿Cómo vas a suspender? Sí. Y lo busqué. Es la única vez que yo creo que me he comportado irreflexivamente. De forma violenta. Hombre, violenta no, porque no eso, pero sí que de coger y decir, Voy a por ti, ¿no? voy a por ti. O sea, A ver, pero no... Obviamente hay formas y formas, pero no veo mal que si tú sacas un pedazo de 10 en 25 minutos en el selectivo, no lo exijas a un tío que no deja de ser una persona igual que tú. Oye, ¿por qué tú me has suspendido cuando te has ¿sabes lo sacado que un 10? pasa? Que luego con el tiempo me di cuenta que era un infeliz. Puede ser, pero es que al fin y al cabo es otra persona. Sí, era una persona amargada, era una persona... y lo disculpo, o sea, lo perdono. ¿Por qué? Pues porque luego, conforme pasa el tiempo, te haces mayor, Entiendes ves- la vida. vas entendiendo y dices, claro, es que este hombre a lo mejor aquí ni era su sitio, porque no hay peor cosa que hacer algo que no te gusta. Totalmente de acuerdo. Pero cuando dijiste lo perdono, bueno, primero, yo soy muy partidario del perdón, y creo que es fundamental en la vida. Es fundamental. Pero cuando dices lo perdono es porque pasó algo más del examen. Sí, claro. O sea, me mantuvo el suspenso. Yo fui a la revisión y le dije, es que no te voy a aprobar, porque no quiero. Es que era contra ti ya. Sí, era personal. Era personal, era. Era personal. O sea, Y era si, una te, cosa... y si te veo en la calle, no la cuentes. Exactamente, es una cosa, pero que era absurda. ¿Pero tú le habías hecho algo? O... Nunca, nada. Además es que... Te liaste con una hija de él. No, que va. No. Sí, la embarazaste. y te- No. Nada de eso. Él conocía, bueno, mi hermano, yo tengo un hermano que es un poco más mayor y conocía a mi hermano y se ve que mi hermano a lo mejor sí que se la jugó, pero no. Ojo, eso pasa mucho tanto como bien como para mal. Tener un hermano mayor que haya pasado por tu colegio
Sí, puede ser la referencia de que era un excelente alumno, entonces te exigen a ti, oye, ¿sabes? Si tu hermano era tan bueno como es que tú no haces nada nada bien, o lo contrario, que era un desastre, entonces me vuelve a tocar Ventura, un hermano de Ventura, seguramente va a ser madre lo mismo. mía. A mí eso sí que me ha pasado, ¿eh? ¿Sí? Porque en mi colegio han pasado por mi colegio mi madre, mi tía, mi hermano, mi hermana, mi prima y mi otra prima. Te llegan a ser socio ya. Y sí que, aunque no debería ser, repito, al fin y al cabo, entiendo que son personas, todos son docentes, son personas, pero sí que si encuentras un alumno que te cae bien, ya si es un hermano suyo, te cae bien por el hecho de ser su hermano. Y si te cae mal por el hecho de ser su hermano. Sí. Y es un poco curioso. Hombre, yo, este caso en concreto, además fue bastante sonado, o sea, es decir, en el claustro de profesorados, del profesorado, porque yo, a ver, no me sabe mal, pero yo tenía todo con 10. O sea, es decir, yo saqué un 10 en matemáticas, un 10 en física, un 10 en Ah, tú eres un alumno modelo. No, modelo no. De hecho, era un poco una... Os cuento otra anécdota. Como tenía buena nota, ¿no? Pues, bueno, pues a mí no, los profesores... En aquella época, los alumnos cuando tenían buenas notas, pues tenían buenas notas y ya está. No se hacía nada especial con ellos. Ok. Entonces la gente se dedicaba mucho más a la gente que tiene problemillas, ¿vale? Y se le ayudaba, y a los que pasábamos, pues pasábamos. Claro. Y me hice muy amigo del profesor de educación física. Y por aquel entonces... Le dabas piti, no corrías. Exactamente, ¿no? Claro. Y Trapicheo. entonces, en aquel entonces, resulta que el profesor de educación física le gustaba la escalada y tal. Bueno, y yo pertenecía a un grupo de montaña, pues eso, y hacíamos pues, nuestros pinitos. Y una vez dijimos, oye, ¿y si trepamos por la pared del instituto? Bueno, De verdad. de verdad. Pero sin arnés, sin nada. No, hombre, no, con arnés, Ah, con vale, todo, vale. todo, Vale. perfecto, todo bien. Total, que subíamos por la pared del instituto y llega el director. Es que claro, esto, tal, no sé qué. Bueno, nos cayó un puro. Hostia. Madre mía, me expulsaron dos o serio? 3 días. Claro, porque todo este tipo de actividades, pues hay que avisar. Normal. Extraoficialmente. Claro, entonces, bueno, fue sonadísimo eso. Es que hay un alumno pegado en la pared. Y tú ahí como Spider-Man. Y claro, bueno, supongo que al profesor de educación física también le cayó la del puro. Seguro. Seguramente. Y para mantener tantos 10 o 10, ¿alguna vez copiaste? No. Nunca. Y aquí no venimos a mentir. ¿eh? No, aquí no se puede mentir. Aquí el Os voy a filtro de... contar la verdad absoluta. La copiada histórica de Tentaciones he tenido a montones, Sí. ¿vale? A montones. Y me pasó una cosa una vez. Bueno, esto ya fue en... No me acuerdo. Pero creo que esto ya era en la carrera. Fue. Bueno, en la carrera. Y el caso es que digo, ostras, me hacía unas chuletas de formularios. Sí. ¿No? Un formulario ahí súper pequeñito. y Pero tal. tú hacías pero como que- el proceso. Exactamente. Es que había el proceso de la chuleta. Mi pregunta y es- nunca llegaba a sacarla. Cuando te hacen Porque la digo, chuleta ya te la sabes. Exactamente. Es que eso es lo que me pasaba. Porque como hacía tanto esfuerzo por hacerme tan bien la chuleta, al final se me quedaba. Claro. Porque dices, es que esto, ahora que ya vosotros ya sois mayores y habéis pasado de mis clases, porque no se puede decir, pero yo aconsejaría hacerse chuletas. Yo aconsejo copiar en exámenes. Exactamente, o sea, es la mejor forma de resumir. Chicos, no es por criticar, os Aconsejamos. invitamos a haceros chuletas. Porque eso es quedar ¿Quieres mejor. triunfar? ¿Quieres llegar a ser un doctor de excelencia? Hazte chuletas. Hazte chuleta. Hace chuletas. Porque es que es la mejor forma de Sí, resumir. es como aprender bajo presión, ¿no? Claro, o sea, tú Me van a tienes pillar, me van a pillar. Tienes dos motivos. Uno, que el examen es pasado mañana. Sí. Y dices, ostras. Dos, Mañana. tengo que resumirlo lo más importante y lo esencial. Sí. Y tres, algo que no me entra en la cabeza Sí. y no sé por qué. Claro. Conclusión, la chuleta es el mejor invento. Estoy
Sí, Y es que aparte, estoy luego contigo. estás en el examen y llevas la chuleta, hay otro efecto. Ahí quería llegar. Que es la No lo sé. tranquilidad de saber que tienes aquí El plan B. el plan B. Entonces dices, tienes el plan B asegurado. Dices, bueno, pero también es verdad que soy de los que opinan que seguro que soy tan desgraciado que me Sí, saco la eso pasa chuleta mucho, eso y pasa me mucho. pillan. Y te ven. Y me inmediatamente. pillan seguro. Sí. Entonces, la chuleta tiene una doble función. Una, resumir todo. Es fundamental para estudiar. Y que te expulsen de la carrera por completo. Y luego, Que te hagan la un otra, expediente. y luego la otra función que tiene es que durante el examen tienes cierta tranquilidad. Y luego hay otra cosa que es el subidón de que tienes la chuleta y aparece la pregunta que tienes Claro, la chuleta. claro, Dices, claro. ¡buah! Y entonces te viene a la cabeza toda la chuleta. Y Entonces, no te hace falta ni sacarla. Te enciendes un cigarro, ya, la Y de, sombrilla, mira, en se lo plan. da me han con preguntado la que sé. Pero entonces tú sí llegaste no solo a hacerla, sino a meterte la noción en el bolsillo, capaz. Sí. Llegar al examen, sentarte y dijiste, vale, La tengo aquí. aquí vinimos con toda la Calentita, guerra. está calentita. Sí. Y le ha llegado a tener, ¿eh? Nunca la ha sacado. Pero nunca, No, nunca no, sacas. pero porque por otra parte también pienso, digo, es que si la saco me van a pillar, porque soy así. Sí, siempre está, bueno, claramente el que juega siempre tiene el riesgo a perder, ¿no? Sí. Y eso nunca dejará de ser así. En aquel entonces, cuando pillaban a alguien copiando, Uy. ¿qué pasaba? Lo amarraban Expulsado. hacia una pared. No, a Lo ver. ponían dentro de un saco de boxeo y entre todos los docentes lo que hagan. A ver, es que depende, pero... por Depende de quién te pillara, ¿no? Exactamente. Mira, por cierto, ¿os acordáis de la profesora que os comentaba? Bueno, pues esa nos aconsejaba hacer guías chuleteras. Ya chuleteras. ¿Y eso qué es? Sí. Pues es una serie de chuletas que nos dejaba llevar al examen. ¿En serio? Sí. Sí. Hostia. Los qué máquinas, formularios, ¿no? claro, ahora Pero los sí, exámenes allá eran... iba allá iba yo. Los ¿De qué me exámenes sirve esta eran guía chuletera, no? impresionantes. No, me o sea, imagino. entonces, claro, dices, ostras, por eso muchas veces, si os acordáis, yo muchas veces os he hecho exámenes con el ordenador, pero tú tienes toda la información del mundo. Sí. Porque lo más importante es saber seleccionar lo importante. Sí. Lo que es la paja de lo que es el grano. Claro. O sea, porque realmente hoy en día, y cuando vosotros ponéis a ver cosas, lo que hay que educar es el criterio. No memorizar está muy bien, porque cuanto más memoria tienes, más rápido eres a la hora de interaccionar Sí. con el medio y con todo. Entonces, la memoria está muy bien y hay que ejercitarla. Y eso es fundamental. Claro. Pero memorizar datos por memorizar datos es un absurdo. Sí, no es la cantidad de información que tengas, sino cómo aplicas esa información o qué herramientas tienes tú para aplicar esa información. Claro, entonces, y hoy en día con las nuevas tecnologías... Está todo a la mano. Claro, Todo. claro, y eso volviendo incluso a lo que comentábamos antes, fuera de micro, lo de las inteligencias artificiales, Sí. etcétera. O sea, hoy en día no vas a... O sea, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Quien te va a quitar el trabajo es quien use mejor la inteligencia artificial. La persona que use mejor la inteligencia artificial, porque será más eficiente. Correcto. O sea, por usar una máquina de escribir, cuando se inventó la máquina de escribir, pues sí, a lo mejor se asustarían los copistas. Pero es que el mundo evoluciona. Es decir, es que no mirar hacia atrás nunca ha sido bueno. Hay que mirar siempre hacia adelante. ¿Tú conoces o tú planteas en tu trabajo utilizar la inteligencia artificial? Claro. Tú Y- eres y la- usuario de ella. Sí, claro. ¿Y conoces algún docente que lo haga ya a día de hoy, que realmente utilice programas como DeepSeek, ChatGPT, Mira, para realmente aumentar la calidad de su trabajo? Claro, por ejemplo, yo ahora les digo a los alumnos, mira, hay unas inteligencias artificiales que podéis subir nuestros PowerPoints o vuestros apuntes y dile, genérame preguntas de tipo test con una verdadera, 4 falsas y que resten y no me des las soluciones de momento porque luego te las voy a pedir. Sí. Y entonces eso es la mejor forma de entrenarse. Porque
al final, una inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial no es inteligencia, realmente es un modelo probabilístico, es un modelo matemático que lo que hace es que busca palabras que estén en una matriz. Utiliza data en base a las probabilidades. Claro, entonces, por eso cuando tú, la inteligencia artificial, dice, no, es que falla porque te dice cosas que no son, claro. Pero porque metes un prompt de mierda. Claro, o sea, porque tú estás haciendo un prompt. Hazme un trabajo. Claro. Vale. Claro, entonces eso no es. O sea, tú le tienes que dar las herramientas para que te haga un buen trabajo. Sí, una directriz. Porque bien claro, estructurada. el que busca en internet, y en internet hay cosas buenas y malas. Es decir, es que eso es así. Entonces, volviendo a lo de los profesores, yo tengo con los alumnos de medicina y ahora con los de nutrición y odontología y todas estas materias, les aconsejo que utilicen las inteligencias artificiales para entrenarse como entrenador personal. ¿Qué mejor entrenador personal que alguien que te pueda hacer millones de preguntas así de rápido, correctamente? Porque tú le vas a dar la base de datos. No busques en internet. Tú, de este PowerPoint que me haga el profesor. Con lo cual, es perfecto. Yo la verdad es que yo lo pongo en práctica. Es más, hace no mucho tuvimos un examen de dietética y yo lo hice exactamente así. Pero hay dos opciones. Bueno, las opciones no. Para mí siempre sucede que capaz el error es mío, seguramente es mío, que yo no sé configurarlo muy bien todavía. Y creo que es algo que todos deberíamos hacer, tener un pequeño mínimo conocimiento de inteligencia artificial, sobre todo a nivel de prompts. No es que crees, o sea, es que yo creo que o te adaptas o realmente mueres, porque no sé dónde lo decía, si lo decía Pedro Bourbaum o quién, que decía que realmente las empresas, o sea, da igual sector servicios, sector producto, lo que sea, o implementas y sabes implementar la inteligencia artificial en tu negocio, o va a morir y te van a comer, pero como un pececillo. Porque el que venda productos va a saber implementar la inteligencia artificial para gestionar el stock, para gestionar los clientes, para lo que sea. Y el sector servicios, pues lo mismo, va a dar un mejor servicio. Joder, un nutricionista, ¿no crees que puede dar un mejor servicio con inteligencia artificial? Sí, todos. Si tú sabes utilizarla y te adaptas a la inteligencia artificial y yo no, me vas a comer. Claro, eso es lo que comentábamos. Al final, no te va a quitar del trabajo la inteligencia artificial. Te lo va a facilitar. Te lo va a facilitar. ¿Y quién va a quitar del trabajo? El que sepa usarlo mejor. Sí, y la verdad que desde aquí recomendamos hacer un cursillo. A mí me gustaría hacer algo básico de inteligencia artificial. Pero eso, yo claramente no es que la domine, no sea yo aquí el fundador. Pero sí las preguntas me resultan muy tontas, ¿sabes? Me resultan muy... Pero por lo mismo, porque yo no he llegado a ese punto de configurarla bien. Sí que es verdad que hay mucha diferencia entre las inteligencias artificiales generalistas, es decir, y las GPT, las top. el Claude, el Perplexity, todos estos son muy generalistas, es decir, es para usuario promedio. Claro, vuelve a reescribirme este correo o... Bien, eso está muy bien. Pero luego las inteligencias artificiales de pago, que son profesionales, ojo, ahí yo no he... Claro, es que tú piensas que... Esto se lo doy una charla a los estudiantes, les digo que la inteligencia artificial hace ya más de 40 años que está haciéndose, ¿eh? Es decir, cuando yo nací ya había alguien que estaba pensando... ¡Qué locura! Sí. Lo que pasa es que ha sido una explosión tras el 2022... Sí, pues ha sido explosión por pandemia. Pero por proporcionarle al usuario promedio una herramienta. Claro, pero tú piensas que, por ejemplo, las grandes empresas que cotizan... Hace muchos años que Amazon y cuando tú buscas en Google cualquier cosa, porque mi búsqueda es distinta a la tuya, porque hace muchos años ya que te tienen perfilado, o sea, en tu cuenta. O sea, es decir, y saben lo que buscas y saben... Porque eso también la gente le tiene miedo, o sea, es decir, no, pero es que entonces mi intimidad, pero si eres un número más. Literalmente, es que no, eso no es tu lo que intimidad. importa es tu DNI y ya. Y ya está, o sea, es decir, es que no, porque mis derechos, mis sentimientos, porque ¿Tú te acuerdas cuando, no sé si aquí llegó a pasar cuando sacaron la red 5G, que mucha gente decía, no, es que ahora con la 5G me van a tener ubicado, pueden entrar a mi cuenta bancaria. ¿Quién coño va a entrar a tu cuenta bancaria? Tu grupo sanguíneo. ¿Quién coño va a entrar a ver tus 500 miserables euros que tienes en tu cuenta bancaria? A mí ya me da. O sea, ¿crees que Trump va a llegar y que, vale, déjame ver Pedro Pérez cuánto tienes tú? ¿Pero qué mierda eres tú? No. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete, tuviste casca, ¿se la casca? ¿Cómo?
La profesora modelo. Cascajo. Cascajo, no de la casca. Marisa, un amor de mujer. Marisa Saludos a Marisa. Cascaño. Saludos a Marisa. Cascara. Cascajo. Cascajo, te lo he dicho Cascajo. 4 veces. Cascajo. ¿Tú podrías decir que ella te llevó de Sí. una forma u otra a la Sí. docencia? ¿Te llevó a ser profesor? Sí, porque si hago bien o mal mi trabajo es porque he tenido modelos de los dos tipos. Ok. Muchas veces los estudiantes dicen, no, es que claro, yo quisiera que el profesor tal o que el profesor cual lo hiciera como tú. Pues yo, ¿sabes lo que le digo a sus alumnos? ¿Te ofende esa pregunta? ¿O No, esa pregunta no te ofende esa afirmación? No, ofender no. No, en ningún caso ofender. Lo que sí que es verdad es que tú, ¿cómo sabes que algo es bueno o algo es malo? En Porque lo base, comparas. a tu, Claro. y en base a tu O sea, tú criterio, sabes, por un prisma... yo no sé de vinos, pero yo pruebo un vino bueno y un vino malo y dices, vale, este es mejor que este otro. Claro. Pero si tú no tienes buenos profesores y malos profesores, No puedes distinguir no tampoco. tienes, claro, no tienes criterio. Y lo peor que hay en esta vida es no tener criterio. Sí. O sea, es decir, la mejor forma de aprender es tener buenos modelos y malos modelos. O sea, entonces, por eso muchas veces dicen, no, pues que tiren al profesor cual, o que lo tiren o que no se dedica a la docencia. No. O sea, es decir, es que es muy bueno tener malos profesores. Y siempre habrá así en todo. Claro. En cualquier Y profesión. en la medicina, pues anda que no hay... Negligencia. Vamos, o sea, es decir, hay muchas veces en las que dices, bueno, pero este señor no me puede mirar a los ojos, por favor, Ya. o saludarme, o... Sí. no sé. Tratarte como alguien que pague ya. Exactamente, o sea, es No decir, trates así, o sea, precisamente ser humano. por eso yo creo que la riqueza es tener buenos profesionales, malos profesionales, porque si todos fuéramos maravillosos y geniales, pues perderíamos la capacidad de tener criterio. Sí. Entonces el malo sería la novedad, ¿no? Claro, claro, y el malo no existiría, eso no puede ser tampoco. No. Yo creo que eso no. Es que en la vida tal cual. No lo había pensado, pero hay, sí que- hay de todo y para todos. Y tú nos decías antes, no sé si fue fuera de micro, que tú comenzaste en la docencia en la pública. Sí, en la universidad pública. ¿Sí? ¿Has notado algún cambio realmente de dar clase en una universidad pública a una universidad privada? Pues fíjate, yo he sido alumno de público. Me he formado en un instituto público, en una universidad pública. Estuve en un instituto de investigación público, con becas. Y bueno, no quiero... pero bueno, mi padre murió muy joven y entonces a mí me dan una beca compensatoria. Eso es una beca que era, en aquel entonces era una beca grande, mucho dinero. Entonces yo he de agradecer al sector público toda mi formación, la cantidad de dinero que me he gastado en investigación es importante. Y luego al final estoy trabajando en una empresa privada. Y tiene ventajas e inconvenientes. De la misma manera que os estaba diciendo, el profesor bueno y el profesor malo, la gente que está en el sector público y denosta, no, es que las universidades privadas, como ahora hemos oído algunos políticos, pasa. son así o son asá. Bueno, tienen sus... Como yo he estado en las dos cosas, pues he visto que, por ejemplo, en el alumnado, no es por decir, pero bueno, sois espectaculares. O sea, es gente increíble. O sea, es decir, muchas veces la gente piensa, no, pues como son que pagan, pues son exigentes o son como yo pago, como no sé qué. Nunca me he visto en esa tesitura. Es decir, los alumnos un respeto, bueno, yo con ellos conmigo, fenomenal. En la pública, igual, o sea, es decir, no te puedes encontrar con malos alumnos en un sector y en otro. He de decir que ahora donde estoy, los alumnos son Cuando te refieres a excepcionales. malos alumnos, ¿qué quieres decir? Falta de respeto. Vale. ¿Tú has encontrado Falta de respeto, o sea, no, un mal alumno no es uno que saca malas notas. Ok. Sí, eso quería claro porque yo me imaginé que sí, Yo- que me lo estabas trazando. A ver, un alumno bueno o un alumno malo es aquel que el alumno malo es el que no se respeta a sí mismo porque no sabe dónde está.
Sí, que no sabe ser persona, ¿no? Que no sabe Claro. el respeto mínimo que hay que tener No tiene educación. con el docente y con sus iguales, ¿no? Claro. O sea, el alumno malo es aquel que se esconde, saca dieces y se esconde sus apuntes para sí. O sea, se los guarda para sí mismo. Los detesto. Eso es... Los detesto, de verdad. Ojo que hay mucha gente así. Sí, Pero sí, muchísimo. los hay. O el alumno malo, no estoy hablando académicamente, ¿eh? Porque nosotros hemos tenido, bueno, habéis tenido compañeros o gente que son excelentes personas, excelentes alumnos, y su expediente incluso es muy mediocre. Pero luego profesionalmente, Son muy de mucho éxito también. claro. Es que no hay que confundir lo académico, o sea, lo puramente y estrictamente académico, Con lo laboral. no. Y con la vida. O con la vida en Y con general. el hecho de ser una persona educada también, o sea, porque hay que saber lo que él decía, dónde estás. O sea, tú no te vas a comportar igual tomándote una cerveza con tus amigos que escuchando una clase. Y eso me llama mucho la atención. Bueno, claramente yo no nací aquí, no me crié aquí, no tengo el acento de mentira. aquí. ¿De verdad? Oye. Aunque parezca muy de Castilla. Pero aquí a mí me impresiona cómo se tutea al profesor. Sí, bueno, eso es fruto del movimiento pendular que digo yo. Yo fui hijo de una educación en la que estaban las tarimas, el profesor... Bueno, ahora hablamos Y entonces de la el tarima. movimiento pendular nunca ha llegado al equilibrio. Yo creo que Antes no era así. puede llegar al equilibrio tampoco. Yo creo que sí, o sea, es decir, una mezcla entre respeto y respeto, tolerancia, educación y convivencia, yo creo que sí que podría llegar. Lo que pasa es que se ha llegado al punto extremos, es decir, Para mí se ha llegado al punto del tú a tú, claro, cosa que eso- yo no aplaudo. Pero es que tú utilizas el usted mucho. No, pero porque educacionalmente Yo en creo su que país es a nivel léxico también que utilizas el usted mucho. Sí, nosotros por ejemplo no conjugamos el vosotros, sino Claro. usamos el El ustedes por vosotros, pero apartando esa forma de hablar, verdaderamente ante un profesor siempre es profesor, nunca es fulano. Obviamente no, pero Pero yo, aquí por sí. ejemplo, o sea, llamarlo a él de usted a mí se me haría raro. Se me haría raro. Pero- yo, por ejemplo, llamo de usted No, pero a una persona limítate muy al, mayor. al Pero, a ver, al aula. En el aula yo lo tuteo. Cla- A no ser que me diga, oye, no me tutees porque tal. Y ahí es porque-". donde digo que ha ido en bajada. yo... Mientras no es le que- afecte y Ah, no, esté claro, mientras cómodo. esté de acuerdo, pues... Fijaros que hay una cosa que yo les digo muchas veces a los alumnos. Volvemos otra vez a lo de la convivencia en el aula. Hay una cosa que les llama mucho la atención cuando yo les digo a los alumnos que fuera de aquí, del aula, soy el doctor Ventura, ¿vale? Haz lo contrario. Es lo contrario. Es decir, mientras que en el aula estamos trabajando todos juntos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es aprender, hacer un examen lo mejor posible y aprender. Y aquí nos arremangamos todos, tú y yo, los dos, y estamos colaborando para aprender. Ahora bien, si tú me ves por la calle o en un ambiente laboral, yo soy el doctor Ventura. Panacho, no. No, No te equivoques. porque no es lo mismo. El aula, como decía, yo creo que la educación es interacción. Y el roce hacia el cariño. Es decir, el aula es un elemento de trabajo. Sí, Entonces, tú estás en el aula y estás trabajando con el alumno, ¿vale? Entonces, por eso tienes que tener respeto hacia ellos y ellos hacia ti. claro. Pero el respeto desde el cariño. O sea, hay una cosa que es la exigencia y la ternura. Las dos cosas deben de estar en un aula. Ahora bien, Me parece muy difícil, también. es difícil, es muy difícil. Pero si te tengo que reñir, te riño. Obviamente. Bueno, y esto lo habéis visto en clase. Sí, es sí. decir, y soy muy ácido Sí. riñendo al alumno, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, si nos vemos en un congreso donde hay terceros, no es lo mismo. Ahí tiene que haber un respeto profesional, Claro. etcétera. Entonces soy el doctor Ventura, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Tal, no sé qué. Y luego ya nos vamos al bar y somos un HP. ¿Sabes? No, me gusta mucho como lo graficaste, al menos así lo vi yo. Nos remangamos juntos, nos remangamos y nos ponemos aquí los dos, el codo a codo. Y visto desde esa perspectiva, te la verdaderamente te la compro. O sea, aquí somos un equipo, ¿no? Claro. En el aula somos un equipo porque los dos queremos
Ahora bien, si luego tenemos que presentar un congreso, un póster a un congreso, o tenemos que hacer un artículo, o tenemos que hacer algo de investigación, ojo, a terceros me refiero, Sí. fuera de tu entorno, porque al final el éxito de mi alumno es mi éxito. Sin duda. Es decir, yo si hago algo bien, o el alumno hace algo bien, es porque nos hemos arremangado Claro. y hemos trabajado juntos. Sí. Claro, ahora bien, nos vamos al congreso, ¿qué tal? Y queda muy raro, parece, ¿qué Sí. tal? ¿Cómo está usted? Tal. Y luego digo, oye, esto. Pero porque el respeto profesional es otra cosa. No, lo veo lógico y creo que tiene mucho sentido que sea así. Claro. O sea, tiene más sentido que sea como tú dices, de poder tutear en clase y ser un equipo en clase y lo que ha dicho, arremangarte para trabajar como un equipo y luego de cara a un congreso, de cara a terceros. Eso es otra cosa. Lo entiendo porque entiendo que hay cierta reputación, cierto renombre en juego que Claro. de cara a terceros es A importante. mí me ha pasado alguna vez que estoy cenando con mi familia y tal, y se acerca un alumno, ¿qué tal, doctor Ventura? ¿Cómo está usted? No sé qué tal. Y me alegra que me lo hagan así. No porque estén delante de... Entra un poco el ego, entra un poco... No, ¿qué va? No. No, ¿Ego? no sé, pregunto. No, a ¿no? mí eso se me ha olvidado. No, el ego no, la palabra no es ego. La palabra no es ego. A ver, al fin y al cabo es algo que has trabajado tú y que te Eso mereces. es como cuando o sea, tú te vas a si la lo has boda de hecho. alguien, no te puedes ir con... Te vas a una boda, ¿no? Pues te arreglas, pero por respeto al otro, no por respeto a ti mismo. O, por ejemplo, una cosa tan importante como son los actos académicos, tu final de trabajo de fin de grado. ¿Me tienen que hablar de usted? Sí. Que soy el presidente del tribunal. Claro. Es decir, y es un tribunal, y se llama tribunal porque estás juzgando un trabajo. Sí. Y entonces tú te pones, yo me peino, ¿no? Vas a la peluquería Con ese día. arreglado y esas cosas. Degradado. Degradado, tal. ¿No? Y entonces, porque ese es el acto académico. Sí. Y el acto académico hay que respetar. Claro. O el acto de una boda, o de un bautizo, o de, yo qué sé, que ese acto se respeta. ¿Vale? Luego, otra cosa es que estés trabajando en el día a día, que eso es el aula. Bueno, no, como que creo que estamos aquí todos completamente de Claro. acuerdo. Luego, eso sí, tú no puedes o presentar una tesis doctoral, no puedes presentar una tesis doctoral en zapatilla de deporte, ¿qué tal? Igual que una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo, Sí. que luego acabas la entrevista de trabajo y a lo mejor va y resulta que conoces a un, yo qué sé, y te vas a tomar café con él. Y no pasa nada, y es fenomenal. Pero saber dónde estás, en qué momento estás, con quién estás y lo que tienes que hacer es fundamental. Por eso te decía que los modelos, buen profesor, mal profesor, buen investigador, mal investigador, o sea, eso hay que Buen tenerlo. alumno, mal alumno. alumno. Y bueno, no confundir bueno o malo con éxito, que no tiene nada que ver. totalmente, O sea, totalmente. éxito No tiene académico nada es que ver. tener buenas notas, Sí. pero puede ser un muy mal alumno. mal. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y en toda esta rama del docente, antes, bueno, mencionabas lo del péndulo y lo de la tarima, que hay lo que se llama el efecto tarima, el poder de la tarima. ¿Si estás familiarizado con ello? Sí, sí, sí. Bueno, igual lo explico, tú seguramente sí, ¿verdad? No, Realmente este es un concepto o una idea que nace sobre todo en gente de espectáculos, de escenarios, de stand-up. Ah, sí, ¿sabes? vale. En donde claramente que está en la Efecto tarima, rockstar. vale, tiene poder sobre todos los plebes, ¿no? Sí, ¿no? Sí, de hecho, los animales cuando se sienten amenazados se levantan sobre sus cuartos traseros para parecer más Más alto que el grande, otro. sí. Y superioridad. Y demostrar superioridad, Sí. pero no hay cosa... ¿Llegaste a sentir ese poder tan, o sea, no capaz, sí, llegaste a sentir, seguro en un momento llegaste a sentir, pero eres consciente de ese poder tarima y lo has usado, No, ¿no? no. De hecho, ¿no os acordáis? Yo no subo a la tarima para dar clase. Ya. Estoy paseando por ahí por la clase. Para mí eso me dice mucho de un profesor, tengo que decirlo. Yo Yo estudié un año en una universidad pública, he hecho grados superiores en una universidad pública y ahora estoy en carrera de universidad privada. Y he vivido por muchos profesores y para mí es determinante si un profesor Baja. está sentado leyendo el power o de pie leyendo el power, a si baja, se pasea, es dinámico. Para mí eso es muy importante y para mí marca la diferencia de experiencia de una clase, de un docente. A mi criterio, volvemos a lo mismo, a mi criterio, un docente que a mí me va a marcar y me interesa su clase, a no me interesa.
Es que eso que decís... Independientemente de lo densa que sea la asignatura. Sí, eso que decís, muchas veces también la gente lo confunde. O sea, es decir, porque parece como que si te sientas en tu tarima y das clase y sientas cátedra, ¿no? Pues parece como que cátedra viene de silla. Entonces, como que parece que sabes más. Y eso creo que es justo lo contrario. No, yo me refiero de si veo a un profesional, que al fin y al cabo no deja de ser un profesional, Y yo estoy sentado con hora y media o 2 horas con el mismo tono de voz, leyendo algo que yo también estoy leyendo en la pantalla, para mí no tiene ningún tipo de mérito. Ahora que tú estás paseando por la clase, estás interactuando con tus alumnos, estás desglosando algo complejo, preguntándoles, dándoles anécdotas, dándoles tal, para mí eso es un docente. Para mí ahí sí que Claro, estás haciendo es un que trabajo ¿sabes lo que pasa? valioso. Que muchas veces los profesores ponen los PowerPoints, ¿no? Como si fuera una herramienta de venta de marketing, ¿no? Y realmente el PowerPoint ha hecho mucho daño, en la docencia. Sí. Pero yo creo que hay que utilizarlo de otra manera, que es como yo, si os acordáis en clase, yo ponía correlaciones clínicas y la leíamos, pero Sí. no la leo yo, la lees Ya. tú. Sí. Y pones la correlación clínica y luego una cosa es la diapositiva típica de estúdiate esto, ¿vale? Que es el resumen, y te pones ahí una calavera y dices, esto es lo más importante, ¿vale? Sí. Y luego lo que es el orden de la clase. Si tú te preparas la clase, ahora le pones una diapositiva de no sé qué, luego te paras, te sientas con él, comentas la diapositiva o le dices, lee esto, porque ahora lo vamos a comentar. Sí. ¿Y qué entendiste tú? Sí. Exactamente, ¿y de qué esta es lo que has lectura? entendido? Yo de aquí? eso sí que me acuerdo porque había, no sé si era algún caso clínico o algún... Sí, sí. Muchos, no me muchos. acuerdo. muchos azules, Con Que, color azul. sí, que lo leías, a lo mejor lo leía alguna chica o algún chico y lo acababa y decía, ¿qué has entendido? La persona decía, hostia, ¿sabes? Nada. Pero verdaderamente lo que dice Lucas es, o sea, sobre estar encima bueno, Epa, Cuidado. sobre estar en la de tarima lado, encima. o no, a la hora de leer, y por eso considero, como empecé antes en este podcast, al presentarte, te destacas perfectamente ante cualquier docente por eso mismo, porque tú estás no tanto al nivel del tú a tú, sino que eres una conexión muy fácil entre lo que Sí. vamos a aprender Sí. y tu conocimiento. Eres una conexión sumamente fácil. Y yo siempre no siempre, pero hay muchos docentes que simplemente se sientan o se ponen de lado y lo que hacen es leer. Pero a uno, o sea, al estudiante se le exige que a la hora de una exposición no lea. ¿Sí me explico? Sí, claro, O sea, claro. Y eso verdaderamente genera en el alumnado Frustración. desinterés. Sí, Desinterés, claro. Porque al final es como dice Lucas, ¿para que tú me lo leas, me lo leo yo? ¿Sí? Sí, pero también hay otra, pues volviendo a lo de los modelos que estábamos diciendo antes, yo no lo veo mal, O sea, es decir, yo no... No, critico- obviamente tiene que claro, haber ese hay que tipo de comparar. profesores. Claro, Es o sea, es necesario decir, para... tú dices, bueno, a No, lo y- mejor hay gente que le gusta eso, Eso porque, iba a porque decir. mientras está jugando al Candy Crush, Eso ¿sabes? iba a decir. Porque Ahora en estás una- pagando 600 euros al mes para jugar al Candy Crush. No, pero yo también, ahora he de decir que yo he tenido alumnos que cuando, ya sabéis que yo pregunto y me acerco y eso hay alumnos que Que no les molesta. gusta, sí, que no les Claro, gusta. que ellos prefieren pasar desapercibidos o no participar directamente. Yo Sí. paso. Bueno, pero yo creo que eso Pero también, también es verdad lo que- verás tú como profesor, Claro, ¿no? O sea, lo si ves ves y a no lo uno que haces. se pone al fondo, que está con el móvil o con el ordenador, está pasando de ti olímpicamente, entiendo que Claro. no vas a ir a preguntarle, No, oye, ¿cómo no. estás? Te enfocas en la masa que sí está que sí está prestando prestando atención. Y De hecho, si lo hiciera, generaría mal ambiente en el aula. Sí, Claro. sí, totalmente. Claro. Totalmente. No lo hago. O sea, es decir, yo he visto, porque eso también, tú ves a algún alumno que no quiere participar y que le cuesta, pero, ojo, también hay gente que le cuesta, pero por timidez o por lo que sea, pero le gustaría participar. Y hay otros que directamente que no.
ese directamente que no hay que hablar con él. Claro, O sea, sí. porque está en su... Que el lenguaje corporal también te lo marcará mucho, Claro, ¿no? Muy sí, fácil sí, de sí, distinguir. sí, Mira, sí, sí, sí. este ser no quiere que... No quiere que lo... Nada. Nada. Sí. Sin embargo, está el típico alumno que a lo mejor también se sienta detrás o está adelante pero no quiere... Ya. Y No me entonces, hables, ¿no? Su participación a lo mejor te acercas a él en un momento dado, solo un momento. ¿vale? Es difícil también calibrar eso, ¿eh? Porque en una clase de 30 40 personas... Uy, de 74 como hay en medicina. ¡Diablo! 74 personas. Pero en un aula. En un aula, sí. Es cierto, es cierto. Madre mía. Y para ir cerrando, yo creo que podemos hablar un poco de, bueno, lo tenemos ahí apuntado, que si realmente tú crees que el alumnado busca solamente aprobar tu asignatura, o realmente encuentras gente que no solo se apasione por lo que das, sino que realmente busque aprender. Hay tantas... Porque al fin y al cabo estamos pasando todos por el mismo cuadrado que es el sistema educativo, que si quieres esto tienes que pasar por aquí obligatoriamente. Yo creo que hay tantas visiones como alumnos hay en el aula. Vale. Es decir, hay mucha gente que lo que quiere es aprobar y olvidarse. Pero siempre he dicho que esos son los menos. Es Sí. decir, yo creo que en la naturaleza humana está la curiosidad. Sí, Lo que pasa es que hay que totalmente. saber hacerla despertar. Porque es verdad que, por ejemplo, yo qué sé, un nutricionista pues tiene unas intenciones claras en su formación. Sí. Yo quiero saber de esto. Sí. Entonces, muchas veces dices, ostras, la química orgánica para qué me sirve, ¿no? Hombre, pues tienes que saber que la química orgánica es la química de la producción alimentaria, la producción de fármacos, la producción de... Y todo eso tienes que hacérselo próximo al estudiante. Aún así, hay gente que no. Pero, Sí, aún así, gente que no. pero bueno, es que luego también hay gente que no sabe dónde está. Es decir, que dicen, yo como mi padre era médico, yo también médico. Sí, sí pasa mucho. Y entonces, claro... He votado a eso- este partido, voto a este partido. Claro, Sí pasa, entonces... sí pasa mucho. Porque en España, esto no, con Jonathan no va, pero en España la gente es de algo. O sea, Sí. yo soy del Valencia. Sí, Sí, compro packs de pensamiento. Exactamente, o sea, yo soy del Valencia. Hombre, no, o sea, a ver, o soy de tal partido político o de tal otro. Hasta la muerte. Independientemente de cómo lo hagas. Y de o sea, de lo que hagas, ¿eh? De lo que hagas, o sea, es decir, soy de, ¿no? Esto es muy de soy de. Entonces, en el campo de las ciencias, igual, yo soy nutricionista, no me importa lo... no, vamos a ver, todo está relacionado con todo, ¿vale? Y entonces, La rama de la salud. claro, es la rama de la salud. Sí. Entonces, por eso hay tantos modelos como personas. Claro, claro, verdaderamente, sí. Pero entonces, ¿consideras que verdaderamente hoy en día se aprende o se busca aprobar y ya? No lo sé. Es que- No lo sé. No, pero en general En no. general, En por general eso- la gente quiere aprender. Sí, Sí, lo que pasa es que andamos un poco perdidos. el sistema educativo está un poco perdido. Sí, yo creo que sí. Un Y el poco. sistema educativo está preparado, a lo que hablábamos antes, para la IA. De momento no, No. pero estará. Mira, Pero de es la que yo misma creo que manera- la IA te puede dar unas herramientas que creo que el sistema educativo no está preparado para que salga gente tan preparada gracias a la IA. Es decir, es lo que decía él, si vamos a algo tan básico como coger un Power y sacar unas preguntas tipo test para que tú puedas estudiar y prepararte para un examen de 80 preguntas tipo test, yo creo que el sistema educativo no le interesa tampoco que salga gente con herramientas suficientes para, aunque salgas de ese cuadrado, Pero no hablemos- adoptar tu propia forma. Yo creo que no es hablar del sistema educativo, porque el sistema educativo somos todos. Sí, sí, O sea, es totalmente. decir, entonces, los profesores, los docentes, los discentes, los políticos, la sociedad, en general, el ser humano está siempre aprendiendo. Sí, Siempre. Lo que pasa es que la motivación es el motor de la curiosidad. O sea, Sí.
Y la curiosidad es la herramienta para el aprendizaje. O sea, es así de Si fácil. la curiosidad Entonces, no te interesa y no sí, aprendes. pues no y aprendes. muere O sea, es ahí. decir, si, mira, un ejemplo muy claro. Las personas que nunca tuvieron un móvil, nunca, Sí. y un smart, o sea, un móvil inteligente, no tienen curiosidad por... O sea, nunca han tenido la curiosidad, tampoco tienen la necesidad y les importa Tres pepinos. exactamente. O sea, es decir, y viven igual de bien. Ya. Entonces, lo que pasa es que, claro, la curiosidad es el motor, ¿vale? Pero ante la no curiosidad, ¿la IA sería una trampa o sería una herramienta? Es una herramienta. Yo creo Siempre es que una la IA herramienta. es como internet, o sea, lo puedes utilizar para algo bueno o para algo malo. No, pero a ver, a mí no me interesa, por ejemplo, Fisiología 2. A mí no me interesa, pero necesito probar. Claro. ¿La IA ahí es trampa o es herramienta? No, no es trampa, porque al final la IA lo que te está haciendo es, te da las herramientas para poder aprobar, ¿vale? Entonces, claro, ¿es necesaria la IA para aprobar Fisiología 2? No. No. ¿Te va a hacer más fácil Sí. que apruebes Fisiología 2 gracias a la IA? Sí. Sí. Entonces, claro, Y, vale, eso en relación a probar, pero en relación a un trabajo, pues no sé si... bueno, ahora pedir un trabajo Sí. escrito a un alumno es una tontería. Pero tú lo detectas fácilmente, tú dices, esto no fue hecho por ti. Bueno, hay Claro. programas también de Pero detección. igual te tengo que poner, no sé, el 10, el 9, el 8. Pero es que, vamos a ver, ahora volvemos otra vez a lo de siempre. Vivimos una época de activismo dentro del aula. ¿Y eso qué es? De hacer actividades por hacer actividades. Porque tengo que rellenar una ficha donde el alumno tiene que hacer una evaluación, donde yo le he pedido... Por eso volvemos otra vez a lo de la pedagogía. Tiene que tener estas competencias, hay que hacer una evaluación continua en la que tienes que ver el proceso de aprendizaje. Mira, de momento, evaluar un proceso de aprendizaje donde tienes 74 cabezas, Qué locura, ¿eh? eso es una locura. Sí. ¿Vale? Eso es como si yo Qué estuviera locura. midiendo constantemente la glucemia de los 74 alumnos a la vez. Sí, sí. O sea, ¿de verdad? O sea, no, nos estamos confundiendo. O sea, los sistemas de calidad nos piden que hagamos una evaluación continua, hagamos un no sé qué, hagamos unos cuantos, pero ¿cómo se nota que los que diseñan esos no han estado en una aula Hostia, nunca? es que yo lo estoy pensando y dices, vamos a hacer esta actividad hoy. Y cuando tenéis que corregir 74 actividades. Adoro, Es, adoro. es un absurdo. Uy. O sea, es decir, es imposible. O sea, no hay tantas horas al día. Ya. ¿Vale? Entonces, de la misma manera que tú tienes que diseñar, primero tienes que pensar en la cabeza del alumno. Después diseñar una actividad que le marque, que diga, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo creo que es interesante. Sí. Porque si nos dedicamos a hacer por hacer, gastas al profesor Sí. y gastas al alumno. O sea, porque hacer por hacer actividades para tener ahí algo que luego te justifique que el alumno ha suspendido, dices, esto no tiene sentido. Tampoco tiene sentido. Ya. O sea, de la misma manera que luego, pues, tú dices, vale, sí, preparamos actividades y que porque bueno, ya sabéis mi opinión de los trabajos en equipo, Sí. que uno trabaja y los demás miran. Sí, ¿Vale? sí pasa. Entonces, el trabajo en equipo se demuestra luego en la vida laboral. Porque al final, tu trabajo, si no haces tu trabajo y el de al lado no hace su trabajo, al final el trabajo no sale adelante. Pero en educación siempre se ha Sale malentendido. adelante. Claro, se ha malentendido el trabajo en equipo. De tal manera que se hacen las triquiñuelas ahí, el alumno hace una diapositiva, luego la presenta al otro, no sé qué, y al final eso, ¿qué pozo queda? No queda nada. Ya. No queda nada. Al revés, genera mal ambiente en el aula que luego se transmite a la hora de estar impartiendo la clase, porque Pepito hace los trabajos, Juanito no los hace caso y Antoñita no Y trabaja. sobrecargar a alguien más que a los Sobrecargar de trabajo baldío, porque Sí. eso es otra, es un trabajo que no sirve, porque muchas veces el trabajo se tiene que hacer en el aula. En el aula es propiamente, porque tú cuando vas a trabajar, trabajas. demás. In situ. No te vas a tu casa, un trabajador de Mercadona, perdón, Mercadona, un trabajador de una superficie Sí. comercial,
está trabajando y está trabajando en su puesto de trabajo. Claro, Y tú no le pides que al día que se vaya a casa, corte el jamón claro. y te lo traiga mañana al día en lonchas. No, es que no tiene sentido. O sea, en casa se va a leer, a estar con la familia, a estar con los amigos, a, yo qué sé, a tocar la guitarra, ¿vale? Y al aula se va a trabajar. Sí. Y al aula se va a trabajar. Y luego sí, cuando hay un periodo donde tienes que ir a estudiar y a reflexionar acerca de lo que has estudiado, entonces te vas a estudiar a tu casa. Sí, Es como sí. toca. Totalmente. Lo compro, me parece que así debería de ser, verdaderamente. Y ya en un campo mucho más amplio, la universidad no es como la vida, ni la vida es como la universidad, pero la universidad es justa, o el más vivo, o es como la vida, el más vivo gana. Lo deseable es que no fuera así. La Que fuese realidad, justa. claro, la realidad, pero claro, es que la vida es justa. Es que iba a decir justamente eso, que Entonces, realmente la no universidad- puedes esperar que porque yo soy bueno, la Pues, vida me pero va a supone tratar que bien, estás bajo un yo paraguas. merezco esto. Pero fíjate que la universidad, la palabra como universidad, es donde se aglutina el conocimiento universal, ¿no? Donde ahí se gestiona el conocimiento, se forman a personas que van a ser los líderes del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es la universidad con mayúsculas. Pero al final, la universidad no deja de ser un sitio donde nos juntamos unos cuantos locos y unos cuantos estudiantes, ¿vale? ¿Y de qué depende del éxito de la universidad? De que las relaciones entre profesorado y alumnado sean lo más cordial posible, de respeto, y sobre todo ahora está pasando en el mundo universitario una cosa que a mí no me gusta mucho, que es que hay universidades de un tipo y de otro. No estoy hablando de públicas o privadas, ¿eh? ¿A qué te De refieres? política. Pues exactamente. Cuando la política se mete dentro de la universidad, La daña por completo. ya es un desastre. Sí, toda la universidad debería ser apolítica. Exactamente. Y apolítica y una visión universal de las cosas. Es decir, ver desde todos los puntos de vista. O sea, una universidad debe de ser crítica consigo misma. Es decir, ostras, a lo mejor me estaré pasando en esto, o no me estaré pasando en esto, o esto que está pasando en la sociedad verdaderamente está representado en mis aulas. Porque volvemos otra vez a lo de los modelos. Tienes que tener un buen modelo y un mal modelo. Siempre presente. ¿Para qué? Pues para comparar. Entonces, si todos somos rubios con ojos azules y guapísimos, ¿no? Pues entonces, pues no sé si esa universidad está realmente en la Tierra. Claro. O está en un mundo idílico. Entonces, por ser universidad tiene que tener defectos. Y también virtudes. Y virtudes, ¿vale? Hombre, siempre es mejor tener más virtudes que defectos, pero por el hecho de ser universidad, donde hay gente de todo tipo, eso es lo que enriquece a la universidad. Pero si se supone que todas son iguales y todas parten de, o todas cuentan con la misma materia, ¿qué hace que una universidad pueda ser mejor que otra? Pues mira, hoy en día hay una cosa que se llaman los rankings universitarios, Sí. que yo creo que eso es... Pero se sigue comiendo mucho de ello. A nivel laboral, Claro. creo yo que aquí ponderará más. Soy egresado de que de. Claro, eso yo creo que va a matar a la universidad a largo plazo. Pero matarla como. Pues que perderá valor. Perderá valor. O sea, es Los decir, rankings perderán valor. claro, porque muchas veces eso es como si yo ahora cojo y a todos los alumnos le pongo un 10. Pues al final pierde valor la asignatura. Claro, completamente. ¿No? Entonces, en los rankings universitarios dicen, no, es que esta es la top de la top de la top de la top. Vale, sí, pero como el alumno que vaya a esa universidad pensando de que luego va a ser o no va a ser y es un mal alumno, cuando vaya al mundo laboral, Se ha dado una hostia importante. importante. Sí. Porque pensar que muchas veces la gente dice, no, yo me voy a... No voy a decir universidades muy buenas, ¿vale? O sea, del mundo anglosajón, sí. ¿no? La que sea. Porque está en el top 1. Bueno, es la mejor. Bien. Pero si tú eres Un mierda.
exactamente, que tus padres te han pagado para Te poder van ir a dar eso. como mierda, ya. Exactamente. Ya. Entonces, muchas veces yo creo, por eso hemos empezado hablando de que yo fui a un colegio pequeño de un pueblo pequeño. Entonces, mi formación es peor que la de un... No. Depende No, se cómo supone ejerzas que no tú tu debería profesión. ser. De hecho, yo iba a una escuela donde había, como no había tanto profesor y tanto eso, compartíamos personas de diferentes edades. ¿Ah, Dentro sí? del mismo aula. Hostia. Ah, sí. Entonces, claro, dices... Tú de 8 y un chaval de 16. Hombre, no, tanto no, pero sí que es verdad que no había gente para tener primero, segundo, tercero, tal. Y eso gestiona una serie de relaciones entre el alumnado muy Que interesante. cambió completamente la dinámica patrón. Claro, o sea, es decir, Loco, ¿eh? eso, claro, ¿eso qué hace? Pues que sea, yo creo que mejor. Claro. Pero bueno, por eso te decía que los rankings universitarios, los sistemas de calidad, yo cada vez que oigo sistemas de calidad, me da un estertor. Vamos a ver, ¿qué es calidad? Que un móvil sea bueno, hombre, entendemos que un móvil sea bueno porque dura, es funcional y tal, pero aplicar un concepto puramente industrial, que es la calidad, a un concepto puramente espiritual, y digo no espiritual, Y humano. sí, humano y de relaciones humanas, es como estar midiendo a palmos la distancia que hay de aquí a la luna. Sí. O sea, es decir, es una cosa que me parece absurda. O sea, porque la calidad lo que te dice es si ese tornillo tiene esta métrica. Y me voy tanto o me voy cuánto. O si ese teléfono le dura la batería tanto o cuánto, con una tolerancia, con un tal, con un cual, con un sistema de calidad de producción. Sí. Pero cuando tú aplicas ese sistema de calidad de producción a un sistema que es puramente afectuoso, o sea, es decir, donde la afectividad es muy importante, Sí. tú puedes medir la calidad con la que quieres a tus hijos o la calidad con la que mides. No. O sea, las relaciones humanas no se miden por la calidad, por un sistema de calidad. Pero si tú apartas la calidad, si apartas, sí, claro, hay que desligar completamente lo que es calidad de la vida universitaria, completamente de acuerdo. Pero si quitamos si quitamos la vida universitaria, hoy en día, ¿ves posible tener una vida de calidad? Y hay otro concepto que hablan lo de la calidad de vida, ¿vale? Y la calidad de vida, ¿qué es? Tal cual. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que se ha pervertido el concepto. No, calidad de vida es es tener... es muy variable para cada quien. Claro, quien calidad lo de diga. vida. Me parece un concepto absurdo, ¿vale? De momento. ¿Por qué? Porque lo primero es la vida. Y la vida en plenitud. ¿Y eso qué significa? Estar contento contigo mismo, tener las necesidades cubiertas, que básicamente es comer, salud, educación y poco más. Sí, Y poco sí, más. sí, sí. Pero claro, como los sistemas de calidad muy industriales se están acoplando a lo que entendemos por calidad de vida, pues calidad de vida al final es tener un móvil de no sé Sí, qué, es consumismo. es consumir. Sí. Es consumir. Entonces se mide la calidad de vida en función de una cosa que es el poder adquisitivo, el poder no sé qué. Claro, eso Lo que tienes, a dónde viajas, qué marca usas. es absurdo. Pero tú, Que eso es lo que está invadiendo también en la universidad. Es decir, la calidad de la universidad es mejor porque sus egresados sacan más nota, ganan más dinero o lo que sea. O sus sistemas de producción de estudiantes. Pero mi pregunta ahí es absurdo, pues lo que tú decías, el ejemplo de medir la distancia de la luna a palmos. Pero ¿te sorprende que se mida el sistema educativo en base a la calidad? Me sorprende muchísimo. A mí no tanto porque al fin y al cabo, o sea, corrígeme si me equivoco, pero venimos de un sistema educativo que viene de la revolución industrial, Sí. ¿no? Y ha variado relativamente poco. Poco. Entonces, a mí no me sorprende del todo que sigamos con el mismo prisma de hace un porrón de años. Sí. Que obviamente vamos cada vez a mayor progreso, mejores herramientas, mayor
mejor todo, pero claro, al fin y al cabo seguimos utilizando el mismo prisma de la revolución industrial. A ver, tienes razón, sí, pero yo creo que hay que separar lo material, puramente material, ¿a qué me refiero material? Me refiero a que lo que hemos hablado antes de mal alumno y buen alumno. Sí. ¿Qué es un mal alumno? No significa que saque malas notas. ¿Qué es un mal móvil? ¿Estás comparándome un mal alumno con un mal móvil? No. Lo que estamos hablando es que los sistemas de calidad lo que han hecho es, desde mi punto de vista, embrutecer las relaciones humanas dentro de la universidad. Totalmente. ¿Vale? Entonces, yo no creo que eso sea lo más importante. La universidad como tal tiene una función fundamental en la sociedad. Fundamental. Que es, lo que os decía, generar conocimiento y difundirlo. Sí. Y luego hacer pensar a la gente, ¿vale? Mientras que los sistemas de calidad lo que pretenden es generar un buen producto con una calidad percibida. Con unos parámetros Claro preestablecidos. que la calidad percibida es el número de tu evaluación. O sea, Claro, el pero resultado de eso- una evaluación y ya. Pero desde mi punto de vista, uno no es un 7 ni un 10, Completamente ni de un acuerdo. 9. Es una persona. Sí. Entonces, y un teléfono es un teléfono. Pero es el Entonces, mismo modelo comparar un teléfono con desde una niño. persona... Es el mismo modelo desde niño, desde que uno está en primaria, pues ya te empiezan a meter en ese frasco de qué calidad de alumno eres. Desgraciadamente considero Sí. yo que es así. Sí, desgraciadamente es así. Pero yo, que soy optimista, pienso que llegará un momento en el que el péndulo, como decíamos antes, volverá otra vez y algún día yo creo que sí que podríamos llegar al equilibrio. Es decir, llegar a que la universidad sea, independientemente de pública, privada, lo que sea, que de verdad sea un centro de conocimiento, que de verdad sea un sitio donde la gente conviva y aprenda, y que todo ese ruido de las notas, que también son muy importantes, Sí. porque al final No dejan es que de- no deja de ser una forma, pero que lo más importante es que las relaciones humanas dentro de la universidad sean cordiales y que te eduquen para que en un futuro tú puedas, como mínimo, devolver lo que te han dado. Correcto, Como mínimo. correcto. Y de ahí adelante. Bien, me parece muy bien, la verdad. ¿Te parece si cerramos con un pros y contras pública-privada? Vale. Sí. Una, si tuvieras que decir una y una, las más importantes. Uf. Pues no lo sé. Es más, yo te voy a dar una idea, a ver si estoy en lo cierto. Se dice que en la privada, como tienes que pagar, valoras, y en la pública, como no tienes que pagar, pues te da igual repetir o volver a ver. Yo iba a tirar más porque hay gente que dice que como pagas te regalan la nota, que También está luego la así. cosa es como la gente por qué suspende, También está- porque la gente debe pagar otra vez. No, pues mira, yo, volviendo a eso, yo creo que la gente que va a la pública dice que en la privada los alumnos les regalan las notas, ¿no? Y no es verdad, porque yo he dado clase en una y en la otra, ¿vale? Y el temario es el mismo. Lo que pasa es que el alumno que está pagando dice, ostras, que si Sí, 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 suspendo... Sí, 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 sí. Sí esto pasa. me va a costar un montón de Sí. dinero. Sí pasa. Esto es como lo del gimnasio. Es muy fácil hacer calistenia en tu casa, ¿vale? Pero si pagas el gimnasio, al final vas, Sí, sí. ¿no? Entonces dices, Ya. vale, pago el gimnasio y voy. ¿Y eso significa que el gimnasio sea mejor o peor que la calistenia que haces tú en tu casa? Es diferente. No, es distinto. Lo que pasa es que tienes un acicate. Que Ya. como suspendas. Claro. Y entonces, Sí. eso por un lado. Y luego, los que están en la privada dicen que los de la pública, no, claro, pues lo que acabas de decir tú, pues como te da igual y no sé qué. Sí, pero al final el tiempo también vale dinero. Entonces, después de haber visto las dos cosas, yo en cuanto al alumnado, veo que hay muchos alumnos en la privada que trabajan para pagar sus estudios. Sí, claro. Y eso es un plus... Sí, aquí nosotros dos. Exactamente. Y eso es un plus muy, muy interesante. Sí. Y yo, Muy yo interesante. aquí quiero abrir una puerta que me molesta mucho. Pero para cerrar, o sea, escúchame. tengo muchas cosas que hacerte para cerrar.
Deberíamos buscar una parte 2. A mí me molesta que hoy en día al universitario se le trate como en un instituto. Me obliguen a cumplir un horario, una asistencia, una hora de llegada, una hora de salida, un justificativo. A mí en lo personal me raya muchísimo porque, oye, y si yo trabajo y no puedo venir a las 8 de la mañana, porque puedo dedicarme a este día y la noche anterior A las 2 de la mañana. ¿sabes? Ahí hay... ¿Cómo? Y, ya, perdóname, y no solamente ahí, o sea, yo estoy pagando, ¿cómo El Viatel. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, para la próxima no vengas a esta hora? Tú estás tonta. A ver, bueno, vosotros habéis venido a mis clases y si llegas tarde nunca digo nada. No. Porque tardas más en echarle el puro al alumno porque no ha llegado. Sí. Es más, distraes Más. a los que están en clase. Que ¿vale? que abre la puerta Que y llega, entra. abre la puerta, entras, te sientas Sí. Ya. y ya está. Sí, O sea, sí. ya está. Es verdad que, hombre, si sistemáticamente haces eso, pues, hombre, el profesor debe de preguntarte, oye, ¿no? Sí. ¿Por qué llegas tarde? Sí. ¿Vale? Y entonces te lo explican y dices, pues fenomenal, no hagas mucho ruido o siempre, no sé si os habéis acordado que algunas veces en mis clases, Nacho, ¿puedo salir más pronto porque tengo que ir a... Sí, muy claro, no pasa nada. Para ¿No? Y digo, pero Para mí debería siéntate... ser así. Claro, pero siéntate en un sitio donde no montes un lío para salir, Claro. porque eso también, hombre, Claro. un poco de conocimiento, ¿no? Sí. Y no lo veo... O sea, yo no lo veo... Pero no consideras que se toma así hoy en día, en plan. A mí me parece en plan ridículo, colegio. ¿vale? De hecho, en clase, ¿os acordáis que os decía? A mí me parece una ridiculez que tenga que pasar lista y luego poner nota por las veces que vas a clase. Entonces, Es que yo no lo entiendo, por eso digo, porque estamos en una el privada. concepto es el siguiente. El borrador va a más clases que tú. Conclusión. El borrador Tiene tiene mejor mejor nota nota. que tú Y en es- asistencia y participación. Y es un excelente, o sea. Es un excelente. No el dice ni borrador. mu, No dice está ni en primera mu, fila. Está fenomenal, siempre están en la mesa. Oye, un 10 Sí, tú, sí, el sí. borrador un 10, en comportamiento un 10 y en asistencia y participación ni se diga. están más horas que yo, con lo cual Sí. es un absurdo. Sí. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Es un absurdo porque los sistemas educativos han querido que se sistematice que el alumno vaya a clase, que no sé qué. Pero es que eso es un absurdo. O sea, tú no puedes sistematizar las relaciones humanas. O sea, tú no puedes Es imposible. decirle, cariño, todos los días a las 8 de la mañana me tienes que dar un beso en la frente para demostrar que eres una buena esposa o un buen esposo. ¿Pero qué me estás contando? O sea, es decir, es una tontería. Ya. O sea, que tú estás diciendo que tú a las 8 de la mañana tienes que entrar, o tú a las 8 le tienes que decir a tus hijos, buenos días, ¿cómo estáis? No sé qué. Pues ese día estás cruzado. Tal cual. Pues O no. lo haces a las 7:30 o a las 8:30. Exactamente. Pues no pasa nada. Ya. Ahora bien, lo que no tienes que ser es un berzotas, con perdón. Entonces, hay que entender, y evidentemente por parte del alumnado también, porque ¿qué es lo que ocurre? Como tú obligas a que el alumno vaya, haga no sé qué, tal, está el alumno pirata, que ficha desde casa, o que no sé qué. Pero cuando tú le das una normalidad al aula, donde tú dices, tú vienes aquí a aprender, yo vengo aquí a explicarte, hay unas relaciones normales, cordiales, y que si trabajas, pues en la medida de lo posible, no molestes mucho al entrar y no molestes mucho al salir, pues ya está. Más docentes así, por favor, de verdad. Y una última. No, ya, No. Ya. ¿Cómo está prometido que cerramos? ¿Cómo está prometido que cerramos? Porque esta comparativa me parece muy interesante. No solamente existe la universidad privada, sino aparte privada católica. Ah, bueno, sí, claro. Y luego está la pública. ¿Cómo es el modelo progre a seguir en cada una? ¿Conservadora? ¿Más inclusiva? ¿Más...? Bueno, es que dentro de las universidades privadas hay de diferentes cortes. Sí, ¿Sabéis por que? eso digo expresamente Claro, católica. las universidades católicas, en general, su leitmotiv es bueno, el cristianismo, ¿vale? Y entonces los valores cristianos son los que invaden el día a día en las aulas. Pero volvemos otra vez a lo mismo, como lo de siempre. Siempre que es impuesto,
Pues hombre, nosotros por ejemplo, habéis conocido que en la Universidad Católica de Valencia hay un porcentaje altísimo de gente que es de otras religiones. ¿Ah, sí? Sí, No. todos los que son de otras religiones, sí. Claro, Sí. de otras religiones y no Pero pasa nada. porcentaje altísimo. Sí, en odontología, por ejemplo. Ah, sí, Erasmus, ¿no? Claro, o Erasmus, hay mucha gente de muchos sitios distintos. Y eso es lo que enriquece. Porque es lo que decía Pero antes. tampoco es obligado. No, claro que no. O Como sea, es decir, capaz pasa en la pública donde mira. tienes que hablar con pronombres tal, porque si Claro. no afectas mi integridad y toda la idiotez que se quieran... claro, pero es que pensamos otra vez en lo mismo, lo de siempre. O sea, es decir, la universidad debe ser cuna de culturas, ¿vale? Que digamos, tu universidad es una universidad católica. Bien, fenomenal, pero eso significa que porque uno sea musulmán o, yo qué sé, de otra religión o ninguna religión, o que sea ateo, o que sea... No tiene nada que ver. O sea, es decir, no tiene nada que ver. Otra cosa es que te quieran imponer Una doctrina. una doctrina, pero eso no debería ocurrir. No estoy hablando de universidades católicas. Ahora, por ejemplo, podríamos ir de otra titularidad. Sí. Y hay otras universidades en las que está muy presente determinados partidos políticos. En la política, sí. Entonces, volvemos otra vez a que el modelo universitario debe de ser donde todos cabemos, Sí. donde todos estamos a gusto, Totalmente. donde todos tenemos una muy buena relación, porque si hacemos una universidad de todos rubios con ojos azules, pues Pues sí, todos ya- los ya rubios no con es- ojos azules ya no será es un maravilloso. universo. No es el universo. Tal cual. Y entonces contradice directamente el concepto de universidad, que es universalidad. Sí. Entonces, si tú formas a una gente para una determinada cosa, una cuestión, volvemos a los sistemas otra vez de calidad. Tu producto es rubio con ojos azules. Hombre, no, porque luego cuando vaya a el país de los morenos con bajitos y gorditos, pues va a ser un punto negro. Correcto. Entonces, la universidad, independientemente de su titularidad, independientemente de si es pública o si es privada, independientemente de todas las connotaciones que os podéis imaginar, debe de ser un crisol donde todos tenemos que estar aprendiendo, formando y generando nuevo conocimiento, porque la investigación, no hemos hablado de la investigación, que ya hablaremos, pero la investigación es... Hablando de la investigación. No, ya está bien, porque ya está esto- bien. Ya. Bueno, como dijo el doctor Ventura, abajo izquierda, arriba a la derecha. No. Pero ahora sí. Ok, olviden todo progreso. No, tampoco. Oye, nada, pues muchas gracias por ha sido venir. todo un placer. Igualmente, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Las puertas y los micros están abiertos para ti. Esperemos que haya una parte 2 porque se nos han dejado muchas cosas por decir. Sí. Pero bueno, oye, nos lo hemos pasado muy bien y agradecerte que hayas venido. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, chicos, Darle like, suscribiros, activar las notificaciones para futuros vídeos y nos vemos en el 13. ey, que si no me jodes el algoritmo. Que jodes el algoritmo. Hasta luego. Hasta luego.